Las historias de nuestras literaturas es la historia de nuestras relaciones con el espacio americano, pero asimismo con el espacio en que nacieron y crecieron las palabras que hablamos. Muy buenos días con todos y bienvenidos a este video. El día de hoy, mi compañera Andrea Zapata y quien les habla, Daniela Becerra, expondremos sobre un texto crítico sobre los hijos de Lino del escritor Octavio Paz. En un principio, los escritos hispanoamericanos fueron un reflejo de las europeas. En el siglo XVII fue escrito el primer texto cosmopolita hispanoamericano. Este fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz en el año de 1692. Los poetas modernistas consideraron al cosmopolitanismo como una tendencia predominante. Sin embargo, de la reacción crítica, coloquial e irónica, nació el postmodernismo. En 1915, la poesía hispanoamericana se caracterizó por el regionalismo y por su visión irónica del mundo y del hombre. A fines de 1916, el joven poeta Vicente Huidobro llega a París y poco después, en el año de 1918, en Madrid, publica Ecuatorial y Poemas Árticos. Con esos libros se dio inicio al vanguardismo en la lengua castellana. Se puede decir que en un primer momento la vanguardia hispanoamericana dependió de la francesa. Asimismo, las ideas de Vicente Huidobro tenían cierta semejanza con Reverdy. Para este escritor, el poeta no copiaba realidades, sino que las producía. Vicente Huidobro afirmaba que no imita la naturaleza, sino que imitaba su modo de operación. La vanguardia hispanoamericana y el modernismo anglosajón se vieron benéficamente influenciados por la poesía oriental, especialmente por el haiku. Asimismo, nacieron dos cosmopolitanismos opuestos. Lo que buscaba Pound y Helio en Europa era totalmente a lo contrario a lo que buscaban Huidobro, Girondo y Borges. El rechazo y la rebelión contra el nuevo cosmopolitanismo asumió la forma de nativismo o americanismo. Ahora pasaremos a hablar del pansurrealismo. En este movimiento tuvo una influencia muy tardía y superficial en los países de habla anglosajona. Sin embargo, tuvo una influencia muy profunda y temprana en España y países hispanoamericanos. Existieron poetas que participaron en distintas épocas del surrealismo, como por ejemplo César Moro, Picabia, Dalí, Mata, Lam y Buñuel. Se puede decir que ni en España ni en América existió una actividad surrealista en sentido totalmente estricto. Asimismo, la Guerra de España y la Mundial hicieron que los poetas españoles se dispersaran y causó el aislamiento de los hispanoamericanos. Muchos poetas pasaron de ser parte de una rebelión social, pasaron a ser parte de una rebelión social. Algunos se afiliaron al Partido Comunista y otros a organizaciones culturales. El resultado fue que los poetas se adhirieran al realismo y practicaran la poesía de propaganda social y política. Dos libros representativos de este periodo fueron El Canto General, escrito en 1950 por Pablo Neruda, y Muerte sin fin, escrita en 1939 por José Gorostiza. En el año de 1945, la poesía hispanoamericana se dividía en dos academias, la del realismo socialista y la de los vanguardistas arrepentidos. Cabe resaltar que la poesía contemporánea comenzó con un libro de José Lezama, La Fijeza, en 1944. Ahora les voy a dar pase a mi compañera Andrea Zapata. Ok, vamos a continuar con el punto de la convergencia. Aquí el autor nos menciona ciertas características.
Por ejemplo, la oposición a la modernidad opera dentro de la modernidad. Para entender mejor este punto, Octavio Paz nos explica que criticar la modernidad es como si ejerciéramos una de las funciones del espíritu moderno. Es decir, oponernos a esta corriente es una manera de seguir en ella, ya que la crítica de sí misma es característica de la modernidad. Es más, Octavio Paz nos menciona que la modernidad se identificó con el cambio. Identificó el cambio con la crítica y a los dos con el progreso. Luego también tenemos el arte es moderno porque es crítico. El autor nos explica que la crítica del arte se dividió en dos direcciones, las cuales se contradicen. El primer punto es que niega el tiempo lineal de la modernidad, es decir, que cada movimiento artístico trataba de mostrar rebeldía y negación por dichas corrientes. Pero como dice Octavio, a través de cada una de estas negaciones, el arte se inmortalizaba cada vez más. Y el segundo es que se negaba a sí mismo. Esto es contradictorio, ya que el arte, a negarse a sí mismo, afirmaba de manera indirecta a la modernidad. Siguiente. El arte y la poesía. Aquí nos deja en claro que el arte nació con el hombre y morirá con él. Sin embargo, nuestra percepción y nuestras ideas sobre qué es el arte son varias y a la vez diversas, lo cual produce un sinfín de visiones y pensamientos sobre esto. Lo que lleva a decir al autor que los desfallecimientos de la tradición de la ruptura es una manifestación de la crisis general de la modernidad. Para entender esto, Octavio nos enumera algunas características más resaltantes, como es la idea del tiempo. Siguiente. Para el autor, la edad moderna comienza con la insurrección del futuro, ya que en la segunda mitad del siglo XX las creencias han cambiado, logrando que indirectamente se revele la concepción de la historia como un proceso lineal progresivo, lo cual se ve reflejado en toda la época moderna. Sin embargo, profundizan más en este contexto y afirman que los modernos van a su marcha hacia el futuro, ya que la modernidad ha comenzado a perder la fe en sí misma. Esta creencia de la historia como una marcha continua tomó muchas formas. Sin embargo, todas esas ideas tenían algo en común, y era que el destino del hombre es la colonización del futuro, ya que la historia se identificó con el desarrollo de la ciencia y la universalización de la cultura. El autor nos señala que en los últimos años esa concepción del futuro ha cambiado, ya no se le ve como una puerta al progreso, sino que se percibe cierta preocupación al porvenir. Siguiente, por favor. El marxismo. El marxismo ha sido probablemente la expresión más coherente y osada de la concepción de la historia como un proceso lineal progresivo, porque lo considera un proceso que posee el rigor de un discurso racional. Además, porque ese discurso abarca tanto el pasado, el presente y el futuro del hombre. Marx señala que la historia no era plural, sino que era solo una, lo cual se va desplegando en otros aspectos. Como dice él, la historia es un texto, productor de texto, donde pone como protagonistas de ese proceso a las clases sociales, y el motor que lo mueve son las distintas técnicas de producción. Siguiente. El fin de la modernidad. El fin de la modernidad, el ocaso del futuro, se manifiesta en el arte y la poesía como una aceleración que disuelve tanto la noción del futuro como la del cambio. La idea del cambio se ve reflejada en la poesía de la época. Se tiene la noción que el arte pasado debía ser diferente al arte de hoy. Por ello, Octavio Paz nos explica que para poder ver los cambios se necesita cierto ritmo, y si estos son lentos pueden caer en la percepción de la inmovilidad. Y eso fue lo que ocurrió exactamente. La modernidad se vio afectada con la percepción del cambio. Ni los artistas ni el público percibía claramente estos, debido a que la idea de la imitación del arte antiguo estaba constantemente presente, lo que provocaba que no pudieran ver la diferencia entre el arte del ayer y el arte del hoy. Siguiente. El romanticismo. El romanticismo mezcló los géneros. El simbolismo y la vanguardia consumaron la fusión entre la prosa y la poesía. Esto ocasionó que se crearan cosas grandiosas. Como dice Octavio Paz, los resultados fueron monstruos maravillosos, donde pone como referencia el poema en prosa de Rimbaud o la epopeya verbal de Joyce. En esta etapa, la poesía moderna había hecho la crítica del sujeto, es decir, la poesía es vista como el punto medio entre el objeto y el sujeto.
No se considera al poeta como el autor en el sentido literal, sino como una especie de guardián de la palabra, ya que como dice el autor, el poeta desaparece detrás de su voz, una voz que es suya porque es la voz del lenguaje, la voz de nadie y la voz de todos. Finalmente, Octavio Paz llega a la conclusión que la poesía siempre va a buscar el punto de convergencia, es decir, la intersección de los tiempos, y afirma que el pasado abigarrado y el futuro deshabitado, la poesía siempre será el presente. Gracias.